Hola amigos de Cine Garage, vengo a platicarles sobre Jurassic World, El Reino Caído, la nueva película de Juan Antonio Bayona, que la verdad tenía mucha gente, entre ellos yo, temblando, ¿no? Creíamos que al entrar a este gran mundo de las franquicias, después de haber armado la estupenda El Orfanato, después de habernos sorprendido con Lo Imposible, después de habernos platicado todo lo que ocurre en Un Monstruo Viene a Verme, de tener ahí un hilo autoral, ¿no? En donde vamos identificando los temas que le preocupan, la relación madre-hijo, las casas viejas, ¿no? La manera como acaba contando estas preocupaciones en todas sus películas sin que ninguna se parezca, nos tenía bastante inquietos, ¿no? ¿Cómo vamos a meter todo eso en una película de tan grande producción, en la sexta, séptima, octava parte de una historia que, la verdad, eso sí lo sigo creyendo, debió haber terminado hace mucho? ¿Cómo le iba a dar espíritu a estas películas de verano que suelen llegar completamente vacías? Pues bueno, así, en muy pocas palabras y de manera muy resumida, Bayona lo consigue, por supuesto auxiliado en el guión con más gente, aunque se ve que él estuvo pidiendo algunas concesiones. El guión de esta película es de Derek Connolly y Colin Trevorrow, que pues bueno, ya tampoco necesitamos hablar más de su currículum, pero yo creo que la combinación de estos dos mundos nos da, por primera vez en este año, yo creo, la combinación de lo mejor del cine de entretenimiento. No estoy diciendo que sea la mejor película de entretenimiento de este año, no estoy diciendo que sea la mejor película de este verano, lo que estoy diciendo es que la combinación que parecía enteramente improbable acaba entregando una película muy, muy divertida, acaba renovando todo este rollo que ya está muy manoseado y que sigue estándolo, tampoco cura de todos sus males al mundo Jurassic, acaba planteando situaciones novedosas e inteligentes, brillantes, le voy a llamar así, porque las reflexiones tampoco llegan muy, muy abajo. Y lo que tenemos, repito, es una película en donde el mundo de Jurassic encuentra una nueva vía, en donde a través de la historia, Bayona primero establece algunos juegos de estilo muy interesantes y muy divertidos. La primera parte de la película es una especie de viaje al centro de la Tierra, en donde sus personajes se reencuentran con un mundo en donde no deben de estar y en donde vemos peleas entre dinosaurios, erupciones volcánicas, corretizas, pero que todo nos tiene que llevar a un segundo capítulo, es decir, están poniendo eso ahí por una razón. El segundo capítulo parece, ¿no?, una mezcla de hecho, hay un episodio entre el primero y el segundo que ocurre en un barco, en donde ya empezamos a ver un poco lo que Bayona va a acabar desarrollando hacia el final, una pequeña secuencia veterinaria, le voy a llamar así, que tiene todos los elementos de una pesadilla, de una película de terror muy al estilo de lo que le gusta a Bayona. Piensen en el terror pesadillesco del Orfanato. No es que esté contando una historia parecida, es que la manera como está utilizando sus elementos, cómo se mueven, cómo se acomodan entre ellos, pareciera que está contando más una pesadilla entre dos capítulos. El segundo capítulo se me hace muy interesante porque consigue juntar ahí elementos de películas como King Kong por un lado y La Isla del Dr. Moreau por el otro. Recordemos que en Jurassic estamos hablando de manipulación genética, recordemos que en Jurassic estamos hablando de cruzas de genes para poder conseguir, digamos, mejores especímenes, y recordemos también que hay un interés económico muy fuerte, incluso desde hace 2 o 3 películas, sobre estos seres que van saliendo de la manipulación en un laboratorio. A la hora de que más o menos los tenemos juntos y de que vemos una cabeza científica manejando las cosas, yo la verdad empecé a pensar en la isla del Dr. Moreau, ¿no? Con estos experimentos que a veces funcionan, que a veces son fallidos y que, por supuesto, como en cualquier historia de manipulación genética o científica, que viene todo derivado del Frankenstein, las cosas tienen que salir de control. Ahora, el último peligro que teníamos
con Jurassic World era que a la hora de salirse de control, que sabemos que tiene que pasar, si no, no hay película. Si las cosas no se salen de control en Jurassic, simplemente no tenemos película. Teníamos que llegar a ese momento. A la hora en que las cosas se salen de control, el peligro es que se salieran de control de una manera descomunal y despavorida, que todo explotara, que todo fuera ruido, que todo fueran gritos, que todo fueran corretizas. Y no, lo que hace Bayona es encerrar ese mundo que ya nos venía platicando en un tercer capítulo que, ahí les va, es muy el orfanato. No solo por cómo se ven las cosas, no solo por cómo luce su escenario final, ¿no? La manera en donde decide encerrar a todos estos seres a los que nos ha presentado a lo largo de la película, sino porque ahí está la casa del orfanato. Ahí está el estilo, ahí están los pasillos, ahí están, digamos, las paredes, ¿no? Y las escaleras. Ahí tenemos un primer elemento que Bayona alcanzó a meter y a encerrar, sobre todo. Yo creo que lo que hay que agradecerle es que en lugar de haberlo abierto al infinito, lo cierra. Segundo, tenemos ahí un personaje que nos lleva directamente a las reflexiones de relación madre-hijo, madre-hija, y que Bayona se saca el as de la manga de una manera realmente sorprendente. Yo me sorprendí de haberme sorprendido en cuanto nos dicen, aquí está el otro tema de Bayona, y en cuanto ese tema se vuelve determinante para el desenlace, creo que estamos hablando también de alguien que manipuló esos elementos para apropiarse la película, que es enteramente válido. Y luego, volviendo al orfanato, consigue que estos seres prehistóricos traídos a nuestro siglo se conviertan más en apariciones fantasmales que en predadores carnívoros, ¿no? La cosa se transforma, el peligro ya no es tanto que alguien, un dinosaurio, muerda o no a alguno de nuestros héroes, es simplemente que aparezcan en el mismo espacio, que estos espectros de otra dimensión acaben conviviendo con los seres de esta dimensión, y Bayona lo consigue. Bayona maneja los tiempos y maneja sus acciones para lograr que estos dinosaurios sean más apariciones fantasmales que un depredador suelto, sediento de sangre, que lo siguen siendo, por supuesto, pero nos da el terreno y nos da el espacio para poder interpretar por ahí su película. Al hacerlo, consigue su objetivo final, que es hacer de esta reflexión madre-hijo un elemento propio de Jurassic World, es decir, mete esta idea en el mundo de Jurassic, sí, con una sorpresa, sí, sin manejarla más, sí, sin profundizar tanto, pero la mete, y eso consigue llevarnos a un final y a un desenlace que en consecuencia arma todo el círculo y nos manda a varias reflexiones. Una, pensar qué es lo que está haciendo un mundo ultracapitalista en donde los millones y los caprichos de los millonarios mandan más que la lógica y el sentido común. ¿Qué hacemos con especies en peligro de extinción? ¿Qué hacemos con el mercadeo y el comercio de animales? ¿Qué hacemos con los derechos de los animales? ¿Qué hacemos creyéndonos todavía los dueños absolutos de este planeta, cuando en realidad no somos sino una especie más? Y ahí está la reflexión final de Bayona, ¿no? Decirnos, enseñarnos a través de este personaje sorpresivo, que si bien estamos en el tope de la cadena alimenticia, ni estamos solos ahí, ni eso nos da derecho a nada más, estamos todos compartiendo un mismo planeta. Y todas estas reflexiones además se van uniendo con el personaje de Jeff Goldblum, que va contando cómo hemos fallado con el uso de la ciencia, cómo no estamos capacitados para entender el poder de nuestra propia inteligencia y cómo sobre todo no somos los únicos seres inteligentes en este planeta, que es donde Bayona también maneja muy bien sus cartas. El desenlace, en consecuencia, yo creo que nos manda, además de estas reflexiones que les acabo de decir, más allá de lo que digan sobre comer o no comer carne, que habrá gente que lo interprete, yo creo que el discurso va más por el lado de todos somos hijos de la naturaleza. De un lado o del otro, todos somos hijos de la naturaleza y en consecuencia todos tenemos que aprender a vivir y a convivir en el mismo espacio. Y yo creo que las frases finales del personaje de Jeff Goldblum nos llevan justo hacia allá. Entender que las otras especies, los otros animales, los otros seres también habitan en este mundo, seguramente desde antes de que apareciera la humanidad, y en consecuencia nosotros tenemos que bajar
mirar hacia abajo, recuperar la humildad y tratar de convivir con ellos, ¿no? Un poco la idea del Jurassic World es, sí, a lo mejor es improbable que los dinosaurios aparezcan en este momento en la historia de la humanidad, pero hay otros seres y hay otros animales que, si pensamos todo como el planeta como algo interconectado, que es en realidad lo que es tecnológica y naturalmente, tenemos que entender que hay que convivir y que hay que respetarlos y que hay que respetarnos. Creo que es un gran discurso para una película meramente de entretenimiento, para una película que sí, si no encuentran el discurso, se la van a pasar fenomenal, no hay ningún problema con ello, la película está hecha para ello, es una película de franquicia y repito, dotar a una película de franquicia de alma, como lo está haciendo, por ejemplo, Star Wars, y como no lo ha podido hacer Marvel, creo que hay que reconocerlo, y creo que Bayona hizo un gran trabajo, repito, por supuesto, ayudado y apoyado en el guión de Derek Connolly y Colin Trevorrow. Si no les interesa nada de esto, no importa, la película es muy divertida, y ese capítulo final es realmente brillante. Si lo vemos desde el punto de vista que les acabo de contar, o si lo vemos simplemente como una película de acción, nada más la última parte de la película vale toda la pena. Ahí se las dejo, disfrútenla y esperamos sus comentarios.